Tiro al blanco aquí de nuevo con ustedes. En este inicio de semana, camino a la gran concentración de Marcha Verde en 15 días, 14 días aproximadamente. El 28 de enero frente al Palacio Nacional a las 10 de la mañana. El sistema constitucional en la República Dominicana es lo que se denomina un sistema constitucional cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución de la República la aprueba la Asamblea Nacional, que es lo mismo que el Congreso Nacional. Y solo ese Congreso Nacional o esa Asamblea Nacional, como se le llame, es la que puede reformar, revisar, modificar la Constitución o hacer una nueva Constitución. Generalmente lo que hace es enmendarla, revisarla. Aquí en toda la historia dominicana ha sido así, en toda la historia republicana, desde 1844. Y todas las enmiendas han sido para atrás, para echar la Constitución, hacerla peor. A eso aquí se añade, esa situación la agrava, pero la agrava en grande, el hecho de que además de un sistema constitucional cerrado, con asambleas revisoras simplemente, no existe la figura del poder constituyente, de la asamblea constituyente, de la constituyente popular y soberana. No es posible un proceso constituyente en el país. Entonces, eso se agrava con el hecho de que desde hace unas décadas, a veces más, a veces menos, y ahora más que nunca, todas las instituciones del Estado la controla un partido. Y esto ya lleva unos 17 años así, donde no hay ni siquiera brechas. Es una dictadura constitucional basada en la Constitución del 2010. Y esa Constitución nada más la reforman lo que la hicieron. Y la reforman a su conveniencia. Por eso cuando se está hablando de reforma constitucional, generalmente se pone en primer lugar si está prohibida en un momento determinado, si no se puede después de 2 periodos, en reformar la Constitución para que el presidente que esté en el gobierno se repostule y se reelija. Eso ha sido así también a lo largo de décadas, pero ahora todavía agravado por lo que yo le decía. Entonces, no es lo mismo, es una cosa totalmente distinta hablar de la Asamblea Revisora, que es el mismo Congreso corrompido, que va a abordar la Constitución, Asamblea Revisora de la Constitución. Pero es el mismo Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado, sumados, se ponen en tarea de modificación de la Constitución. Naturalmente, nunca surge un poder constituyente del poder constituido. El poder constituido lo que trata de perpetuarse con ligeras modificaciones. La situación actual apunta en esa dirección. En la medida, el movimiento Marcha Verde, con un despliegue de 26 marchas el año pasado, en el 2017, y múltiples iniciativas y propuestas de cambio legales, constitucionales, de expedientes judiciales, ha mostrado a la sociedad, ha evidenciado ante la sociedad que no es solo un sistema constitucional cerrado, una dictadura constitucional, sino que es una dictadura que no cede a los reclamos de justicia, donde el fin de la impunidad para acabar con la corrupción no se puede lograr por vía institucional. Es esa situación la que determina la pertinencia, la necesidad para lograr el fin de la impunidad y el fin de la corrupción de plantearnos un proceso constituyente. El proceso constituyente tiene como primer tramo, primer gran componente,
hacer del pueblo movilizado un pueblo consciente de su soberanía, de su capacidad de cambio, para constituirse en poder constituyente. El poder constituyente debe arrasar con el poder constituido y construir el nuevo poder, las nuevas instituciones, la nueva constitución. Está claro entonces que con estas instituciones, con este Congreso, con este gobierno en vigencia, no hay constituyente popular y soberana. Cuando estamos hablando de constituyente popular y soberana, es a partir de que sean derrotados, de que logremos hacer colapsar estas instituciones y este gobierno. Y eso no se logra en las elecciones de 2020. Debería lograrse antes, y si no, siempre cambiando las instituciones y los gobiernos de turno. Pausamos y volvemos con ustedes. Bueno, el sistema institucional, el sistema de partidos son una retranca para los cambios. Me refiero al sistema tradicional de partidos en la República Dominicana. No solo el partido oficial y las sanguijuelas que están con él, sino ese bloque de partidos llamados opositores. Pero el poder, y especialmente el poder mediático, el poder de los medios, grandes medios de comunicación, al servicio de una gran burguesía con una gran vocación delincuente, mafiosa, no haya cómo tratar de reactivar, de reanimar el tema de los partidos. No haya cómo engañar, cómo presentar como vivo algo que se está muriendo, cómo sustituir la realidad por una fantasía. Y hoy, porque ellos en eso no se pierden, ellos saben que todos esos partidos, no importa el que tenga el gobierno o la oposición, son en fin de cuentas de ellos y de la mafia política que está asociada a ellos y que le hacen 1000 concesiones y ellos entonces la financian. Esa es una asociación delictiva, es una asociación mafiosa. Ellos saben que ese sistema está desacreditado con cada uno de sus componentes de esos partidos. Repito, no importa que tengan el gobierno, que tengan la oposición, lo que ha pasado en los últimos 50 años es culpa de ellos. Y no es solo de los morados, es de los blancos, es de los colorados y de su asociado en suciedades, que son todas esas retajilas de partidos satélite o partidos sanguijuelas que viven de la política. ¿Qué es común a todo ello? Que la política es un negocio. Pero como Marcha Verde le ha dado un golpe demoledor porque lo ha debilitado extraordinariamente, le ha quitado el poder de convocatoria, todas las miradas de gran parte de la sociedad están puestas en Marcha Verde, no en esos partidos. Hay un desprecio hacia ellos por desprestigiados. Entonces ellos tratan de ponerlo en primera plana, de presentarlo. Y ahora le tocó favorecer al PRM con la interna del PRM, hablando de la gran reactivación del PRM, porque están en lo mismo. ¿Ustedes recuerdan cuando la competencia de Magluti y Jorge Blanco están en la misma porquería? Ahí están, camino a una convención para elegir las autoridades internas. Las facciones, generalmente son 2 facciones dominantes, las más fuertes, que determinan todo al margen de la gente, le imponen a partir del clientelismo, en fin de cuentas, de un clientelismo histórico muy arraigado, de oferta, de cuota, de soborno. Y entonces, esas 2 facciones han llegado a un pacto para joder a todo lo demás. Todo lo que diga, queremos ser diferentes, ahí está arrinconado. Porque ellos hicieron así, se pusieron de acuerdo. La hija de Hipólito, la propuesta de Hipólito para la Secretaría General, y Paliza para Abinader. Bueno, naturalmente, cogen gente más joven para que sea más atractivo,
gente un poco más inteligente que muchos de esos llamados viejos robles del PRD y del PRM, pero eso para tratar de reciclar, para tratar de darse oxígeno. Hipólito es la caverna frente a uno más joven, pero realmente vinculado a los grandes intereses económicos, condicionado por esos intereses económicos, me refiero a Abinader, que en fin de cuentas dan el mismo producto. En un momento determinado, Jorge Blanco aparecía como más liberal que Magluta, pero resultó igual o peor, porque el problema no está en las individualidades, está en la característica del sistema de partido y de cada partido. Y el PRM, que dice ser un partido moderno, a mí me importa que sea moderno, que sea viejo, el tema son los intereses que defienden. Pero que dice que es un partido nuevo, no es partido nuevo nada, es una parte del mismo PRD. Pero toda esa propaganda se hacen para tratar de decir que se puede cambiar la imagen del sistema de partido, que se pueden cambiar sus características, que se puede renovar esos partidos. Y la verdad es que todo eso es un cuento. Todo eso es un cuento y todo eso es una gran mentira. Eso está en el fango, de ahí no va a surgir nada bueno y en consecuencia hay que pensar sobre todo en cómo construir lo nuevo a partir de que se ha desarrollado una avalancha de rebeldía, de indignación, de movilización, que se va convirtiendo progresivamente en cada vez más conciencia, que comenzó siendo un movimiento social con demandas políticas como el fin de la impunidad y la corrupción, y que ya es prácticamente un movimiento político-social de una diversidad extraordinaria, con banderas cada vez más tendentes a ayudar a la transformación de esta realidad. Así que al zafacón el sistema de partidos tradicionales y pensemos en fortalecer, hacer crecer hasta que estremezca el país a marcha verde. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado. De nuevo nuestra voz de alerta ante el intento de relanzar la ampliación de un plan minero destructivo. Los puntos más vulnerables en este momento de ese plan son ya iba a decir Punta Catalina, Loma Miranda, pero Loma Miranda es un hueso duro de roer. Loma Miranda se defendió a sí misma, el gran movimiento que se desató, y paró el plan minero. La ampliación, no así los daños que sigue haciendo, terrible, Falcondo y Barrigol. Pero la ampliación en estas circunstancias difíciles para las grandes transnacionales mineras aquí en el país y para el gobierno que se subordina a ellas y los grupos de poder económico que están en esa línea, están pensando en explotar la mina de Romero en San Juan, como le he dicho muchas veces. Pero es tal el daño que produce, y ya se conoce, porque esto está en debate, una parte de la sociedad y sobre todo esa zona, sabe que se quedan sin agricultura, se quedan sin agua. Y no solo en San Juan, desde Asua hasta Barahona, porque eso afecta a todo el sistema de fuentes de agua y especialmente el río San Juan y el Yaque del Sur con todas sus afluentes. Eso se extiende hasta, como decía, Barahona. Todo el suroeste sería afectado. Pero están en eso.
Y las transnacionales están presionando y este es un gobierno pusilánime frente a las transnacionales. Igual está el tema de la gran mina de oro que hay en Dajabón en Restauración. Y la Unigol está presionando para que se explote. Yo le decía que lo de Loma Miranda pues una jugada de distracción porque ellos saben que ahí les salen las avispas, las abejas y todas las cacatas de una vez. De una vez. Ellos están pensando en que lo otro no está tan conformado ese movimiento. El tercer punto, que todavía parece ser no tan inminente, pero tan en eso, es el caso de la Sierra de los Siete Picos, aquí en Yamasá, explotación que afectaría el Osama y el Isabela y todo el sistema de agua de la capital. Entonces, hay que parar en seco ese plan. Hay que desde ya ampliar la conciencia y prepararnos para dar una pelea. Porque además están en una situación difícil por la conciencia que se creó alrededor de Loma Miranda y otras luchas que se libraron anteriormente, como la de Blanco en Bonao, donde sufrieron una derrota. La que se está librando ahora en Barrigol alrededor, los encadenados, las encadenadas. Eso está a 1000. Y decidido a dar la pelea y a morir antes que seguir dejándose matar por el veneno. Entonces, en esas circunstancias, sumado el tema de que los partidos están desinflados, porque oigan, usted no ve a PRM hablando de eso, de San Juan y condenando esa posibilidad. Porque en fin de cuentas se subordinan a los intereses de las transnacionales y de la gran burguesía. Son partidos de ellas y de ellos, de los grandes burgueses, lúmpenes burgueses que dominan este país. Burguesía mafiosa que domina este país. Entonces, saben que hay un pueblo movilizado que ha colocado en una situación de mucha debilidad al gobierno, le ha reducido extraordinariamente su popularidad inicial con todos los engaños, está desinflado lo que logró con la maniobra que hizo con lo de la Barrigol, dejó el contrato, uno de los contratos más terribles de la historia de la minería, intacto, solo lo modificó en lo relativo no al tema de medio ambiente y de las fuentes de agua, sino ni siquiera del financiamiento, sino solamente en términos de los ingresos. Y hay quienes señalan que incluso está produciendo casi igual de beneficio para el gobierno que antes. De manera que eso fue un fiasco, eso fue un engaño, porque esta gente vive haciendo maniobras publicitarias para presentar como realidad lo que realmente no existe. Entonces, en esas circunstancias les resulta muy difícil, más que cuesta arriba, a este gobierno, a estos partidos del sistema, contener la reacción que pueda venir si finalmente se deciden, por ejemplo, a explotar la mina de San Juan, la mina de Restauración o la de Yamasá en la Sierra de los Siete Picos. Ni hablarlo de Miranda. Y digo lo de Miranda que pueden ellos jugar a decir, bueno, Miranda no, pero las otras sí. Porque en lo de Miranda, más que el valor del mineral, que no es mucho que hay ahí, lo que persigue la Falcondo es a través de la nueva concesión le revaloriza sus acciones y le permite hacer operaciones bursátiles mafiosas en el nivel internacional, revendiendo la empresa. Y además, de cara a lo que puede ser el negocio del agua, en la medida, yo le decía ayer a ustedes, se produce más escasez de agua, dañando la fuente de agua de Miranda o la de San Juan. En esa medida el negocio privado del agua, la privatización de las aguas, sería un gran negocio si los pueblos no se sublevan.
Hay un pueblo en nuestra América que ha producido un proceso interesantísimo defendiendo su fuente de agua, así como los hidrocarburos, que fue el pueblo boliviano. Es un gran referente en esa dirección. En República Dominicana ha crecido extraordinariamente la conciencia ambiental y yo creo que con el torrente de la lucha contra la corrupción y la impunidad, cualquier intento de meter el tema de la minería destructiva va a sufrir una derrota espectacular de parte de este pueblo que se va a levantar con una energía formidable. Tenemos que despedirnos, pero ya tenemos toda esta semana que apenas inicia para seguir diciendo en este espacio lo que otros y otras no se atreven a decir. Un fuerte abrazo y hasta mañana martes. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.